Si te acabas de enterar que tu hijo consume vape, alcohol o algo más fuerte que tal vez todavía no has detectado y ya has intentado hablarlo con él y al final terminan peleando. También sientes que has puesto límites, pero él los sigue evitando y te sigue evitando a ti. Y en algún momento de todo este caos que parece ser que estamos viviendo, pareciera que dejó de ser solo este tema y entonces ahora también tu hijo te culpa de todo, no quiere hacer nada, no hay orden, no hay estructura y tiene tan solo 15, 16, 18 años. Tú ya has intentado hablar, tú ya pusiste límites, por supuesto, ya han intentado otros métodos, hablar con él y en casa sigues viendo que todo empeora. Si todo esto te hace algo de sentido, créeme que este video es para ti. Llevo más de 10 años trabajando con familias que tienen hijos en esta etapa de adolescencia. Y hay algo que se repite constantemente, que es siempre hay casos en donde lamentablemente los chicos se mueven en fiestas, hay alcohol, hay algunos tipos de drogas, vapes, cigarros electrónicos y al final nos damos cuenta cómo la familia, la estructura, mamá y papá, agotan todo lo que pueden, todo lo que tienen, hablan, ponen límites, buscan de alguna forma u otra sacar a flote esta situación y al final siguen sin hacer o saber cómo manejar lo que pasa entre ellos y su hijo. Así que te voy a platicar el caso de mi querida Marcia, una mamá que acompaño dentro de mi programa. Tiene un hijo de 19 años que consumía marihuana y bueno, terminó expulsado de su colegio por una situación que había. El hijo los culpaba mucho a sus papás, al esposo y a Marcia, ¿verdad? ¿De qué? De todo. Mm, No tenía planes específicos, se sentía sin motivación, lo que Marcia platicaba, y en casa nadie podía decir casi nada porque había miedo de que él explotara, ¿verdad? Y entonces esto seguía escalando. Un mes después de que Marcia implementó la estructura que trabajamos juntas dentro de mi programa, esto fue lo que pasó. Su hijo limpió su habitación sin que nadie tuviera que estar detrás de él, cocinó y cuando antes dejaba la cocina a lo mejor hecha un desastre, dejó la cocina limpia, le pidió trabajo a su mamá por él mismo, dejó de ingerir alcohol dentro de casa y no tanto porque hubiera una prohibición, porque hubieran castigos de por medios, amenazas, sino porque habían hecho un acuerdo, un trato previo y entonces él lo cumplió. Y una noche que quería salir a las 10 de la noche, Marcia le recordó el acuerdo que tenían y su hijo le dijo, no bajé para que me dieras este sermón. Y entonces regresó a su habitación sin pelear eternamente. Entonces esto es lo que vamos a construir hoy juntas. En los próximos minutos te voy a mostrar 4 cosas muy importantes. Primero, ¿por qué hablar? En este caso, de un consumo de alcohol, de vape, de algún tipo de droga, muchas veces hablar directamente este tema con nuestro hijo puede empeorarlo. ¿Y qué es lo que sí va a funcionar a cambio? Porque tampoco podemos cerrarnos y que sea un tema que no se habla. Tiene que haber comunicación, pero ¿cómo la vamos a llevar? Aquí vamos a encontrar la ruta. Segundo, ¿por qué los límites que has puesto hasta ahora están fallando? Muchas veces puede ser por falta de firmeza. Muchas veces porque algo va antes de estos límites y necesitamos construirlo. Tercero, ¿cómo hacer que un hijo que muchas veces culpa y culpa de todo empiece a tomar responsabilidad sin que tú estés ahí, ¿verdad? Como policía atrás de él. Y cuarto, la estructura exacta de qué fue lo que hizo que su hijo solo, sin que nadie se lo pidiera, pudiera empezar la dinámica en la que, claro, no perfecto, pero sí con una disposición y disciplina mejor en cuanto al cuarto, límites, cocina limpia, trabajo y respetar acuerdos. Quédate porque lo que te voy a mostrar no lo vas a encontrar en ningún artículo de crianza. Antes de mostrarte los 4 mecanismos, quiero que entiendas, por favor, algo muy importante. Cuando te enteraste o sospechas de que tu hijo o tu hija está consumiendo alcohol, algún tipo de sustancia o
capaz si él mismo te lo dijo, lo primero que sentiste seguramente no fue solo miedo, que sí, tenemos un terror terrible, ¿verdad? Pero también hay una parte de mezcla entre este miedo, enojo y culpa. La culpa que es muy difícil de separar en estos casos. Miedo definitivamente por lo que está pasando. Enojo porque pusiste límites y normas dentro de tu hogar y ¿qué crees que tu hijo lo sigue rompiendo? Y culpa porque en algún momento te preguntaste si algo de esto entonces es responsabilidad mía porque yo he dejado de hacer, etcétera. Y la realidad es que yo ahora te lo digo, lo hiciste bien, lo estás haciendo bien, querida mamá, querido papá. El problema no es lo que hiciste, el problema es que nadie nos explica por qué de pronto lo que hacemos no está funcionando y qué podemos hacer para que sí funcione. Entonces, en estos momentos hay algo que muchas veces pesa más que el silencio. No es solo lo que está pasando hoy, en mi día, en mi relación con mi hijo, es la imagen en la que realmente esto se puede convertir a largo plazo en algunos años. Si ahorita tiene 17, 18, 19 años, imaginémoslo, ¿no? Y cada mes que pasa sin que algo cambie específicamente, pues muchas veces sentimos que el tiempo se está acortando y que cómo lo vamos a lograr. Así que lo que te voy a mostrar hoy no es una técnica de comunicación ni un tip de crianza, es porque el sistema completo, desde el que muchas veces nos estamos relacionando con nuestros hijos, necesita cambiar y cómo lo vamos a lograr. Primer mecanismo, ¿por qué el hablar directamente del consumo va a empeorar o puede empeorar un poco la situación? Hay algo que casi ninguna mamá dice en voz alta, se atreve a decirlo en voz alta. Cuando descubres ese consumo, lo primero que quieres hacer es hablar. Es confrontarlo con tu hijo, ¿verdad? Que entienda que hay consecuencias, que entienda el mal que esto puede ocasionarle, que prometa, por favor, prométeme que esto no va a volver a ocurrir. Y tal vez esto es algo que ya hicimos, porque es lo que cualquier mamá, cualquier papá en esta situación haría. Pero hay algo que pasa en el cerebro de un adolescente y que esto casi nadie nos lo explica. Cada vez que nosotros aparecemos con este tema, ¿verdad? De que por qué entonces tú en este caso llegaste tomado, llegaste alcoholizado. Al final, su sistema nervioso aprende una sola cosa, que cuando llega tu hijo o cuando aparece, pues viene una corrección inmediata y viene un juicio inmediato. Y cuando eso pasa, en repetidas ocasiones, muchas veces ya no necesita ni que digas nada, con solo verte, ya se puso en modo defensa. Y esta es una realidad neurobiológica que pasa, ¿verdad? No se cierra porque no le importa, no se cierra porque no quiere escucharte, se cierra porque prefiere anticipar el conflicto y entonces eso es mucho más fácil que sí enfrentarlo para la edad de ellos en la realidad. Entonces, mientras más nosotros intentamos confrontar, más se va a terminar cerrando. Y mientras más se cierra, importante, más nosotros sentimos que tenemos que seguir confrontándolo. Entonces esto se vuelve un ciclo que es interminable al final de cuentas. Es un círculo que realmente no se va a romper hablando más, explicando más, dando más lecciones de vida. Se rompe cambiando desde qué lugar estás apareciendo tú en su vida, desde qué lugar estás fungiendo tú el rol de mamá, de papá dentro de su vida, de guía que acompaña. Entonces, vamos al mecanismo número 2, que es por qué los límites que he puesto no veo que funcionen. No están fallando muchas veces por falta de firmeza. Hay algo más de fondo. Cuando el primer enfoque no funciona, la respuesta natural siempre nuestra va a ser poner límites más claros, poner reglas, poner consecuencias. Y esto, querida familia, tiene todo el sentido, porque si no hay una estructura previa, créeme que aunque hay información muy valiosa, todo se derrumba. Aunque haya intención muy valiosa, todo se derrumba si no tenemos la estructura necesaria. Pero hay algo que casi nadie dice sobre los límites en la etapa de la adolescencia. Los límites
que nosotros queremos poner, imagínate, pero esos límites sin vínculo afectivo construido con nuestros hijos no van a generar una estructura. Realmente lo único que generan es rebeldía, resistencia y rechazo. No porque el límite está mal en sí, realmente es un límite claro, justo, coherente, que podemos vivir de manera excelente. Sin embargo, no se da porque no tenemos este vínculo. Entonces, no es que el límite esté mal, no es que tú seas demasiado blanda, flexible o demasiado autoritaria o estricta, sino porque en el fondo la realidad es que la relación con tu hijo está dañada y cualquier regla o norma la va a interpretar como control. Y cuando algo se siente como control, el adolescente tiene una sola respuesta: seguir empujando y rechazarlo. Entonces, tú pusiste el límite, él lo empujó y lo rechazó, seguramente. Tú lo pusiste más fuerte, a lo mejor con más consecuencias, con más castigos, y él lo terminó empujando más fuerte y lo rechazó más fuerte. Y en algún momento dejamos de saber si realmente el problema era el límite, nosotros cómo lo estamos poniendo o nuestro hijo y la situación en la que está viviendo. Entonces hoy vengo a decirte que el límite no es el problema. El orden en el que estamos construyendo eso, ese es el detalle que vamos a trabajar. El vínculo va primero, la conexión va primero. Cuando él siente que tú estás de su lado, apoyando, acompañando, no como a su amiga, no como su amigo, por supuesto, sino como su base segura, como su lugar seguro, los límites entonces dejan de sentirse como una cárcel, como un policía que viene aquí a querer arruinarme la vida. Y entonces empiezan a sentirse como una estructura. Claro, no quiere decir que van a estar de acuerdo todas las veces, pero quiere decir que sí, en mi interpretación interna como adolescente, entiendo que es porque me quieren cuidar cuando el vínculo está trabajado. Esa es la diferencia. Y entonces con estructura clara, hablada, pues nuestro hijo puede tomar buenas decisiones. Sin estructura, solamente va a ir reaccionando a una cosa y escalando la discusión cada vez más y seguramente lo vives. Vámonos directamente al mecanismo número 3. ¿Por qué? Porque en este caso nuestro hijo muchas veces culpa. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Vamos a encontrar cómo activar en él la responsabilidad sin necesidad de estar atrás con tanto control queriéndolo casar. Hay algo que duele más que esta situación en donde te das cuenta que tu hijo está consumiendo algún tipo de alcohol, droga, etc. Y eso que también nos duele mucho es que nuestro hijo nos mira a los ojos y nos diga que todo lo que está pasando es nuestra culpa. En este caso, la fiesta, el colegio, todo. Y claro, nosotros sabemos que no es verdad, pero tampoco sabemos cómo poder responder sin que esto me lleve a la siguiente pelea y luego a la siguiente pelea y luego esto sea insostenible totalmente. Así que aquí hay algo muy importante que entender. Cuando un hijo culpa a su mamá, a su papá, no lo hace porque tenga la razón. Necesitamos entender esto. Lo hace porque es más fácil lanzar la culpa que asumir que las decisiones fueron suyas. Entonces la culpa viene siendo como un escudo protector mientras te hace a ti o te quiere lanzar a ti la responsabilidad. Porque entonces si te aviento a ti la responsabilidad, yo no tengo que ser responsable. Y hay dos errores aquí que casi todas las mamás y papás cometemos sin querer. El primero, pues nos defendemos, por supuesto, claro que no es mi culpa, explicamos, justificamos las acciones y eso no nos va a funcionar porque no estamos en un debate. Realmente lo está viendo como una salida emocional, como un escape, por aquí me voy. Y cuanto más nosotros defendemos el punto, defendemos la postura, pues más confirmamos en la situación, pues que hay algo que defender, que hay algo que justificar. Entonces, vamos viendo que tal vez esto no nos funciona. Ahora, el segundo, aceptar la culpa. Muchas veces el otro error que sin querer cometemos es aceptar la culpa para no generar conflicto. Muchas mamás y papás viven con temor real de que sus hijos
tengan una reacción muy fuerte ante ellos. Entonces, para evitarme esto, pues yo acepto la culpa. Y la realidad es que esto tampoco funciona porque le enseña justamente que culpar tiene un resultado. Yo me libro de la responsabilidad. Entonces, lo que sí nos va a funcionar es ir cambiando la estructura del sistema dentro de casa. Cuando él tiene que enfrentar las consecuencias reales de sus propias decisiones, necesitamos que él las enfrente, que no seas tú quien absorba, quien resuelva, quien rescate constantemente, en lo pequeño, en lo mediano y en lo mucho. La culpa en este caso deja de ser útil, no porque nosotros lo digamos, sino porque el sistema ya no responde ante la culpa. Y eso es exactamente lo que hizo mi querida Marcia, que te voy a compartir en este momento. La estructura que hizo que su hijo pidiera trabajo él solo. A ver, Marcia tenía un problema en concreto. En pocas semanas iba a regresar con su hijo a estar ahora con él, ¿verdad? Porque había aquí un tema de cambio para estudiar en otro lugar y sin saber cómo manejar la convivencia, no había planes específicos por parte del hijo, no había una estructura, se la pasaba culpando a todos, etcétera. Y entonces ella llega al programa cargando una pregunta que muchas mamás también siento que pueden estar cargando en silencio. ¿Cómo le pongo estructura a un casi adulto o adulto, porque su hijo ya con 19 años, que no quiere ninguna estructura? La respuesta no fue más conversaciones, más explicaciones. La respuesta fue un sistema. Marcia implementó 3 cosas en la primera semana y le funcionaron. Primero, redujo su cuota semanal un 56%. Por supuesto que su hijo se molestó, no le habló 2 días, pero al tercero, todo bien. Segundo, puso precio al trabajo. $15 por hora. Si la cocina queda sucia, te toca lavarla. $10 por limpiarla, no como castigo, como consecuencia real de sus decisiones. Tercero, estableció un reset dominical, por decirlo de alguna manera, habitaciones limpias, camas cambiadas, baños listos, y entonces su hijo podía ganar dinero extra ayudando en casa. ¿Y qué pasó con esta situación? Pues su hijo empezó a limpiar la habitación sin quejas, cocinó y dejó la cocina limpia. Estamos hablando de un joven adulto, ¿verdad? En donde ya venía sin motivación, sin estructura, sin querer hacer nada, tomando dentro de casa. Y entonces le pide trabajo él mismo a su mamá. A ver, ¿qué más puedo hacer entonces? Porque también necesito ingresos. Como ella le había reducido su cuota, solo puedo hacer 1 hora. En ese caso solo pudo avanzar 1 hora porque se cansó, pero lo pidió y acumuló $60 de consecuencias por sus propias decisiones y obviamente esto él lo aceptó sin pelea, sin drama, sin escalarlo como antes. Claro, molesto, seguramente muy molesto, pero sin que haya la discusión de antes. Entonces Marcia me escribió: esta es la primera semana que mi hijo no se enojó, que entendió que sus actos tienen consecuencias y hay una tranquilidad linda en casa. Entonces vamos viendo, no porque su hijo cambió de personalidad de un día para otro, sino porque el sistema y la estructura, que claro que cuesta presentársela, mantenerla, muchas veces momentos de incomodidad también como mamá, pero yo le aplaudo y le felicito mucho a mi querida Marcia porque lo está haciendo muy bien, se está esforzando y está viendo los cambios que necesita en su familia por el bien de todo el entorno familiar y de su hijo. Y cuando el sistema cambia, pues entonces nuestros hijos empiezan a responder a sus propias decisiones, no tanto a las tuyas, a sus propias decisiones. Así que lo que acabo de mostrarte, querida familia, no lo vas a encontrar tal vez en ningún libro de crianza, porque ninguno de estas situaciones o muchas veces artículos de crianza, situaciones que vemos, no trabaja directamente lo que pasa entre tú y entre tu hijo. Así que si tú estás viendo esto y reconociste tu situación en algo de lo que hoy he compartido contigo, resuena en tu realidad, tal vez algo de consumo, peleas, escala cada discusión, no está asumiendo nada, no está motivado, no lo veo responsable con sus acciones, hay algo importante que debemos entender sobre el tiempo.
A los 15 tenemos un margen. A los 21 el margen se empieza a cerrar poco a poco. No que sea imposible, pero es menos o es un poquito más complicado, ¿verdad? A los 24 sale de casa y lo que se quedó sin resolver, pues muchas veces se queda así. Entonces, Marcia entró cuando su hijo mayor tenía 19 años. Un mes después tenía una dinámica completamente diferente en casa. Así que si quieres saber si esto aplica directamente para algún caso específico que tengas tú, escríbeme la palabra acceso en Instagram, en el DM de Instagram y te cuento cómo funciona mi programa. O bien, si prefieres ir directo en la descripción que está en el link también de la biografía de mi Instagram para que puedas agendar una llamada donde veremos precisamente si el programa del caos a la conexión es para ti. No tienes que tener todo claro para poder tomar la decisión y escribirme. Solo tienes que saber que lo que estás haciendo hoy tal vez no está funcionando y puede haber un cambio para que esto empiece a funcionar.